Hola a todos mi querida comunidad, soy su profe Ricardo y hoy te traigo un video genial, espectacular. Sé que estás aquí porque te gusta también el dibujo tanto como a mí. Y hoy quiero explicarte brevemente cómo lograr un dibujo en perspectiva. Pero dibujos en perspectiva se utilizan distintas técnicas. Está la proyección caballera, la proyección isométrica, la proyección con puntos de fuga y bueno, estas que te estoy nombrando son como las más conocidas. Las dos primeras que te nombré son muy utilizadas en trabajos de arquitectura, de construcción de planos, de maquetas, y esta última, la que te dije, puntos de fuga, especialmente está concebida para hacer dibujos de paisajismo urbano, también para trabajar objetos, el espacio que hay en una sala, el espacio que hay en un bosque, en fin. Y esta técnica es muy fácil de manejar, pero debes tener en cuenta ciertas condiciones. En puntos de fuga hay dibujos con un punto de fuga, con 2 puntos de fuga, con 3, 4 y hasta 5 puntos de fuga. Hoy en este video trabajaremos el más sencillo, pero también uno de los más utilizados, que es el dibujo en proyección a un punto de fuga. No se diga más, ¡vamos a hacerlo! Alista ya mismo lápiz, borrador, una mesa impecable donde puedas trabajar con buena iluminación y así podrás trabajar excelentemente bien el dibujo. Hazlo conmigo. ¿Cómo dibujar en perspectiva utilizando la técnica de un punto de fuga? Iniciemos. Los materiales que vamos a trabajar aquí son los siguientes. Estamos utilizando una hoja de papel bond. Estamos trabajando también con lápices. Entonces aquí tengo un lápiz de dureza 2B, uno de 2H y uno HB. Un borrador, una regla que nos va a servir bastante. Tenemos también una escuadra. Utilizaremos también un compás, lo vamos a dejar acá, y una herramienta que tal vez no sé si algunos conozcan, pero que es excelente y aquí la conoceremos. Esta es una plantilla para borrar. Ya les diré cómo se utiliza. Le dicen plantilla o también le dicen regleta de borrado. Con estos materiales trabajaremos hoy el dibujo en perspectiva con un punto de fuga. Empecemos. Básicamente lo que queremos hacer es un dibujo como estos. Aquí hemos dibujado pues en una sola hoja varias cajitas utilizando el método de la perspectiva con un punto de fuga. El punto de fuga es aproximadamente aquí en el centro de la hoja. También hemos dibujado, este está en proceso, lo que son los cilindros. ¿Sí? Aquí hay 3 cilindros y están en proyección este otro. Bueno, aquí hay 5 cilindros que falta terminar. Trabajaremos también así y les diré cómo se hacen. Acerco aquí para que ustedes lo puedan apreciar mejor. Y aquí ya tenemos como una combinación de figuras. Aquí aparece la cajita, aquí aparece el cilindro, aquí hay otra cajita y aquí tenemos un prisma rectangular. Todos salen de un punto de fuga. Entonces este es digamos que el dibujo que vamos a realizar hoy. Arranquemos de una vez. Bueno, lo primero que vamos a hacer es determinar un margen en la hoja. Lo haremos rápidamente. Vamos a dejar 1 centímetro de margen en cada borde de la hoja. Cuando ya tenemos nuestro margen, procedemos a ubicar el horizonte. Entonces el horizonte pues simplemente es una línea que vamos a hacer paralela al margen. Yo voy a tomar aquí 10 centímetros como desde el margen inferior, como el horizonte. Entonces hagámoslo y esta va a ser la línea del horizonte. ¿Qué es la línea del horizonte en el dibujo? Es la línea de referencia en el dibujo. ¿Listo? Y este sí va a ser a puro ojo. Vamos a ubicar el centro de la hoja aquí, que es nada más ni nada menos que el punto de fuga. Este va a ser el punto de fuga de todo nuestro dibujo. Entonces, bueno, simplemente arrancamos
y vamos a empezar por hacer una cajita. Entonces la caja tiene una dimensión de frente de 3 centímetros. Vamos a ponerla por acá. Vamos a hacer del 1 al 4. Esta línea es exactamente paralela al horizonte. Listo, vamos a tener la caja por encima de nuestra vista. Esta es la línea de nuestra vista y vamos a hacer esa caja también de 3 centímetros vertical. Podemos aquí valernos de la escuadra, que nos va a dar una vertical exacta con relación al horizonte. Entonces la tenemos acá y así es como planteamos 3 centímetros. Vamos a hacerla un poquito más grande. Aquí la hacemos de la misma altura. Y cerramos nuestra cajita. Y listo. Bueno, entonces, acá ¿qué hacemos? Si queremos proyectar la profundidad de este dibujo, entonces tenemos que mirar y pensar que esta caja está por encima de nuestra visual. Nosotros tenemos la visual aquí en el horizonte y no podemos ver la parte de arriba del objeto. Entonces solamente vamos a proyectar esta punta y lo vamos a hacer muy suave con un lápiz muy suavecito. Aquí cambié de lápiz por un 2H y vamos a juntar esta punta de la caja con el punto de fuga en una línea muy suavecita, no se nota casi. Es lo que yo llamo las líneas invisibles. A mis estudiantes les digo, esto es una línea invisible, casi no la vas a trazar. Aquí estamos haciéndola y la tercera línea sale de esta punta de la caja y va también al punto de fuga. Cuando ya tenemos estas 3 líneas, 1, 2 y 3, decidimos qué tan profunda va a ser nuestra caja y vamos a trazar una línea horizontal desde esta línea a esta línea y una línea vertical desde esta línea a esta línea. Vamos a hacerlo y decido que lo voy a hacer desde aquí hasta acá y que en la vertical lo voy a hacer acá. Hemos determinado el fondo de la caja, lo profundo que es. Entonces ahora sí afirmamos con más fuercita los vértices de la caja, las aristas, perdón, estas serían ya las aristas, es decir, las esquinas de la caja. Y ya nos ha quedado entonces nuestro primer bloque. Entonces aquí haremos otro, vamos a hacerlo un poco más rápido para que ustedes entiendan, repasen esa dinámica de cómo se hace. Bien, entonces vamos a hacerlo. Este lo haremos de 4 centímetros, del 11 al 15. Lo haremos un poco más alto, de 18 a 21. Total vertical. Cerramos y proyectamos sus puntas. ¿Qué es lo que ve el observador acá? Si yo estoy parado acá, ¿cierto? Voy a ver esta punta, voy a ver esta punta y voy a ver esta punta porque esa caja está por encima de mi altura, de mi vista. Entonces proyecto la línea de fuga. Muy suavecita. Casi no se percibe sobre el papel. Y la vamos a hacer acá. Línea horizontal, línea vertical, y ahora lo que hacemos es reafirmar sus esquinas de la caja, sus aristas.
Una, dos y tres. Bueno, entonces aquí ya nos han quedado muy sencillo. Una caja, esta está ubicada a mi derecha, esta está ubicada a mi izquierda, pero ambas están ubicadas arriba de mi vista, de mi punto de vista. Bueno, les había dicho aquí que íbamos también a mirar cómo hacer un prisma, una pirámide. Hay pirámides que tienen una base de 4 lados y hay pirámides que tienen una base de 3 lados. Vamos a hacer la de 4 lados. Para eso procedemos de la siguiente manera. Esta va a estar por debajo de mi vista, es decir, yo voy a ver la pirámide estando más alto que ella. Entonces voy a poner una línea desde 15 hasta 11, es decir, 4 centímetros. Y este es el lado frontal, yo estoy viendo la pirámide acá. Y con esa sola línea ya empiezo a hacer la proyección. Aquí no necesito hacer más líneas, digamos que no necesito hacer más líneas inicialmente. Y proyectamos sus dos extremos al punto de fuga. Muy suaves estas líneas, les repito. Espero que se estén notando en cámara. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a decidir qué tan grande es la base de esa pirámide. Así como acá decidíamos qué tan profunda era la caja, aquí vamos a proyectar la base. Entonces vamos a indicar que nuestra base va a ser así de grande en nuestra pirámide. Trazamos una horizontal que va de la línea de fuga 1 a la línea de fuga 2. Así será nuestra pirámide en su base. Y entonces estas líneas las afirmaríamos un poco más. Pero vamos a hacer lo siguiente, necesitamos saber la altura de esta pirámide. ¿Cómo procedemos? Con un lápiz muy suavecito en líneas invisibles vamos a trazar diagonal desde este punto hasta este punto y luego desde este punto hasta este punto. Y donde se cruzan ambas líneas, ese será la base para poder sacar la altura, la parte más alta de nuestra pirámide. Una diagonal y ahora otra diagonal. Y listo. En este punto donde se encuentran las dos líneas, aquí vamos a sacar una línea vertical que nos va a dar la altura de la pirámide. Todo esto son líneas muy delgadas, muy suavecitas, muy suaves. No se notan casi. Decidí que vamos hasta acá. Entonces procedemos a hacer esto. Vamos a trazar esta línea acá. Vamos a hacer esta muy suavecito. Muy suavecito. Que va a ir hasta la altura. Y aquí confluyen en la base, en la punta de la pirámide, todas sus aristas, todos sus bordes. Bien, cuando ya tenemos todo esto hecho, ya podemos entonces definir con firmeza el trazo de por dónde vamos a hacer nuestra pirámide. Entonces tenemos muy claro que este es una arista que se va a ver, la estamos viendo acá de frente. Entonces la trazamos ya con firmeza. Esta va a ser otra. La trazamos con firmeza y esta va a ser la otra. Y la trazamos con firmeza. Lo demás simplemente no se ve. Incluso esta línea la hice aquí de más y la hice un poco fuerte, entonces la tenemos que adelgazar un poco porque es una línea que no se nota, no se debe ver. Y aquí es entonces donde sale a jugar nuestra plantilla de borrado.
necesitamos proteger aquellas líneas que sí deseamos dejar y hay otras que sí queremos borrar. Entonces tomamos el borde de nuestra plantilla. Esto también se puede hacer con un papel, digamos que es la forma básica para poderlo realizar, pero pues si se tiene el elemento como la plantilla, pues es de mejor acabado y de mejor calidad. Y listo, ya nos quedó la pirámide. Bueno, y aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el cilindro. El cilindro es como un tubo y para eso vamos a utilizar nuestro compás. Entonces, miren cómo se hace. Vamos a determinar con nuestro compás una medida que va a ser el ancho de ese tubo. Si te está gustando este contenido, no dudes en hacerle clic a la campanita, suscríbete al canal, hazle clic a la campanita y así volverás a verme y entonces podrás disfrutar de todos estos videos que estamos haciendo para ti. Vamos a hacerlo del 4 al 6. Tenemos 2 centímetros de radio, o sea que eso va a ser de 4 de diámetro. Determinamos un punto cualquiera, lo vamos a poner aquí en la hoja primero. Aquí va a estar nuestro centro de la tubería, mírenlo acá. Y ahí coloco mi punta de compás, hago centro y trazo un círculo. Miremos cómo utilizar el compás. El compás solo se coge del mango, no se toman los brazos para el trazo. Eso es súper importante. Aquí estamos trazando con fuercita nuestro y ya ha quedado. Entonces nos retiramos con el compás y aquí solamente tenemos que hacer esto. Ojo, trazamos 3 líneas. Una que va a ser la de donde hicimos centro hasta la línea de fuga. Otra que será la línea que sale tangente desde el punto de fuga hasta donde encontramos la circunferencia. Y lo mismo aquí. Esta será la línea superior, esta, y esta será la línea inferior. Entonces arranquemos. Trazo con mi regla derechito derechito hasta donde me encuentre con el borde de la circunferencia. Ahí es. Y hago un trazo muy suave. Voy a utilizar un lápiz suave para eso. Voy a tratar de hacerlo acá un poco más fuerte para que se note aquí en el video. Aquí haremos lo mismo. Ya tengo esos dos y ahora el tercero es el centro. Aquí fue donde hice centro con mi compás. Este es el punto de fuga. De ahí me voy también muy suave. Acordémonos que estas líneas casi ni se notan. Bueno, ahorita lo que tenemos que hacer es determinar qué tan largo es ese tubo que yo quiero pintar. Entonces yo digo que va a ser hasta acá de largo. Importante, yo determino qué tan largo es utilizando la línea del centro del tubo y es esta. Entonces yo voy a decir, me voy hasta acá, hago el puntico allí y ahí vuelvo a utilizar mi compás. Hago centro allí, pero ahora qué tan grande va a ser la circunferencia. Obviamente va a ser más pequeña que la primera, entonces reduzco hasta que la punta coincida con la línea de arriba y también coincida con la línea de abajo. Entonces debo hacer esa coincidencia y aquí ya determiné que es hasta acá. Se hace el trazo. Y miren que solamente es un segmento de circunferencia, no es un arco. Y cuando ya tenemos determinado eso, lo único que tenemos que hacer es afirmar el trazo de las líneas de fuga, sin hacerla del centro.
La del centro es una línea guía. Entonces trazo. Trazo aquí también. Y listo, ya nos ha quedado nuestro cilindro. Aquí lo tendríamos que hacer, pues puede ser a mano alzada. Cerramos bien nuestro tubito. Aquí hacemos lo mismo, con buen pulso. Y ya nos ha quedado entonces los 4 elementos del dibujo que en un principio nos quisimos proponer en este video. Entonces, para acentuar aún más nuestro trabajo de profundidad, habitualmente se trabajan aquí unas sombras. Entonces debemos ubicar aquí, para poder aplicar adecuadamente las sombras, debemos ubicar de dónde viene la luz. Entonces en este caso la luz la tomaremos de este lado, llegará por acá y llegará por delante de los objetos. Entonces, si estas son las caras frontales, como aquí hay luz y viene de arriba, estas caras van a ser totalmente claritas, pero en cambio esta será oscura porque estará el propio objeto haciendo sombra. Tomamos el lápiz más oscuro y haremos sombra acá, pero también haremos sombra aquí. Esta sombra será más fuerte y esta sombra será mediana. ¿Por qué? Porque parte de la luz golpea aquí y refleja acá. Entonces esta sombra no va a ser tan fuerte como lo será esta. Entonces arranquemos, vamos a hacer un sombreado muy suave. Aquí voy a cambiar, tengo un lápiz 2B en este momento, mírenlo. Entonces voy a hacer una sombra acá muy fuerte. Es bien oscura. Todo esto se puede hacer también con un solo lápiz, sino que tendrías que hacer más fuerza con tus lápices. Todo se puede trabajar con un lápiz HB inicialmente, pero si se tiene la posibilidad de utilizar varios lápices, pues harás esto que estoy mostrándote acá. Bien, vamos a hacer este lo vamos a hacer un poco más suave. Entonces no necesita ser tan intenso, lo vamos a hacer más suavecito. Pero si hay algo de sombra, porque la luz se refleja en el suelo e ilumina un poco el objeto. Y entonces así ya nos quedaría la primera cajita. Vamos con la segunda, el mismo principio. Aquí es el mismo tipo de luz que vimos en esta caja. Refleja un poco y la sombra es tenue, pero hay algo de sombra. Entonces procedemos también a hacerla. Difuminamos para darle un mejor acabado. Bien, cuando ya tenemos esto aquí, entonces vamos a hacer esta pirámide de acá y debemos notar lo siguiente, ¿no? Seguimos aplicando la misma reflexión de la luz y la misma incidencia de la luz. La luz viene de acá adelante, de acá, golpea fuertemente en esta cara de la pirámide. Aquí
se mantiene, es blanca, aquí también. Entonces prácticamente a nuestra pirámide no hay que hacerle mucho, pero aquí hay una tenue sombra, es muy tenue, casi no se nota, y procedemos a hacer una sombra muy suave. Y ahora entonces procedemos a hacer la sombra de este cilindro. Bueno, aquí hay que tener en cuenta algo. Como este es un cuerpo con una superficie curvada, esta parte de acá tiene una sombra, mientras que esta de arriba está totalmente iluminada. Eso quiere decir que la sombra se va haciendo cada vez más fuerte hacia abajo y aquí se va perdiendo. Entonces debe ser progresiva, va a arrancar muy fuerte abajo y se va a ir aclarando. Entonces voy a coger el lápiz más grueso, tengo un 2B, y voy a hacerlo acá muy fuerte sobre la parte baja de la tubería. Esta parte es muy oscura y esta parte es más grande en área de sombreado porque está más cerca. Entonces, si aquí es más o menos hasta la mitad de nuestro radio, allá también debe coincidir esa misma sombra, casi hasta acá. Difuminamos. Y listo. Ahora vamos a proteger esta zona porque se nos manchó en la difuminada. Limpiamos. Bueno, y así nos ha quedado. Entonces este es el trabajo ya final, donde se proyectan todas las figuras. Miren que nos ha quedado muy parecido al original que mostré inicialmente. Entonces, muy sencillo, practíquenlo en casa, háganlo, que es supremamente engomador y te llena mucho. Entonces esta es, digamos, que la parte inicial del trabajo de el dibujo con un punto de fuga. Si te ha gustado este video, no dudes en darle like, darle me gusta, dedito arriba, y no olvides dejarme tu comentario. Tu comentario es bien importante para mí. Si tienes alguna duda, si te estás aquí en este video porque estás desarrollando una tarea, te la puso el profe, ¿no? Coméntame eso. Nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte a este canal, déjame tus comentarios, activa la campanita y así nos volveremos a encontrar. Chao, chao.